Con nosotros el ingeniero José Orellana, él es experto en temas de hidrocarburos, fue viceministro de Comercio Exterior y lo hemos convidado a un café con JJ para empezar a analizar lo que está pasando hoy con el precio del petróleo. Nuestro petróleo está bajando, ha bajado a niveles que preocupan. La pregunta es cuánto tiene que ver el arancel de los aranceles de Trump o qué sé yo, si a lo mejor es el incremento de producción de la OPEP. ¿Qué exactamente influye en el precio que está bajando? A ver, realmente, buenos días primero al todo el público que nos vea. Buenos días, Jimmy, buenos días, Camila. Principalmente son los dos, en realidad. Escuchaba tu primer entrevistada de esta mañana y es muy fácil verlo. O sea, en Estados Unidos va a haber una recesión por estos aranceles que ha puesto Trump. Eso lo acaba de decir el presidente ejecutivo del JP Morgan Chase, que es el banco más grande, el Banco of America más grande de Estados Unidos. Entonces es muy probable que ya empecemos a tener un ralentizamiento de la economía americana y claro está, las familias que viven allá tienen que velar por sus propios ingresos, además de los temas legales que existen, ¿no? Del lado de los aranceles, esta mañana también escuchaba a tu segundo entrevistado, creo que fue el primero, hablar de los aranceles. China le acaba de subir los aranceles de Estados Unidos al 84%. Así es. Hace menos de 3 horas. Entonces estamos en una guerra comercial global, una variedad de esta guerra fría 2.0 que empezó ya desde la época anterior a la guerra de Ucrania-Rusia. Entonces todas las economías se están ralentizando. Al ralentizarse las economías, los mercados petroleros dicen, espérate un momentito. OPEC me está tirando 400.000 barriles y quieren tirarme 2.2 millones de barriles más. El público me puede decir, y esto es mucho. Bueno, el mundo consume diariamente 104 millones de barriles diarios. 2-3% de incremento en la producción es bastante, porque ese es un ajuste diario. O sea, en ese momento empieza. Justamente esta mañana ya el crudo del West Texas Intermedia bajó $2. Estaba en 56, 55. ¿Qué implica que el nuestro está en 49? Con un presupuesto de Estado al 63.7. Andaba entre el 55 y 56, porque el mercado petrolero es uno de los mercados más líquidos del mundo, y además que abre en Asia a las 9 de la noche de Ecuador y cierra cuando cierra Nueva York, y de ahí se abre de nuevo en lo que se llama After Hours hasta que abra Tokio. Entonces es un mercado que casi no para, salvo el viernes, que es sagrado en el mercado árabe, y el sábado, que es Shabbat, ¿no? Ahora, $49 está muy por debajo de lo presupuestado. ¿Cuánto pierde más o menos Ecuador por cada dólar que deja de ingresar? Mira, más o menos serían unos 130 millones diarios. O sea, mira, las expectativas... Pero esto es un golpe para todas las economías, no solo Ecuador, ¿no? Claro. Primero, bueno, las economías petroleras. Es al beneficio al importador de combustible. Por ejemplo, aquí yo estimo que la próxima actualización de las gasolinas debería haber una baja de la eco y la extra de al menos 12 centavos. Para empezar, si no, y además, si tenemos gente que nos escucha, que son taxistas, etcétera, probablemente los coches rebajen, porque hay una caída de ventas en Ecuador de los vehículos, y encima ponte a pensar cómo es el mundo de los aranceles. Si tú le pones 25% de los aranceles a los coches importados a Estados Unidos, ¿qué hace el productor alemán con su coche cuando el segundo mercado mundial de vehículos es Estados Unidos? Si no lo puedes vender en Estados Unidos, empiezas a divertir la producción en otros países. Entonces, para aquellos que nos escuchan, usualmente yo asesoro empresas, piénsenlo bien antes de comprar un vehículo, porque probablemente empiecen a llegar más baratos. Van a llegar de otras procedencias. Pues, claro, porque por ejemplo tú eres Unión Europea, un productor de coches europeos. No puedes meterlos a Estados Unidos si el coche no es hecho en Estados Unidos. Claro, entonces tienes 25% de arancel. América, Asia, África, qué sé yo. Un comprador tienes que comprar. Y lo mismo pasa en todos los productos. El problema del ecuatoriano es que nosotros vemos el primer orden de los efectos. O sea, tú tiras una roca a una laguna y de pronto empiezas a ver el movimiento del agua. El primer efecto fueron ver las tasas. Entonces todos dijimos, mira, tal país tienen sobretasas más altas. Sí, pero esa gente no es que se va a quedar con su producción de camarón, atún. La van a tratar de relocalizar a otros mercados. Luego tienes un punto. El consumidor en Estados Unidos aceptará el paso total de ese paso del arancel, o simplemente dirá, mira, el camarón es muy caro ya en este nivel, consumo pollo. Pero el tema petrolero sí es muy grave para nosotros,
Y probablemente hay un temita que me olvidé conversarlo. El presidente Trump tiene como uno de sus objetivos que el crudo de Estados Unidos baje a $50. Así es. Entonces eso nos mandaría a nosotros alrededor de 43, 45. Desastre. El promedio de los contratos de servicios petroleros en Ecuador es de $39 por barril. Ya. Entonces ya caemos en el problema que tuvimos el 15-16, hace 10, Claro. 9 años atrás, no sé si te acuerdas, que Sí, bajó sí. el precio del crudo, llegó un momento en que teníamos que dejarles de pagar a las proveedoras de servicios petroleros y se iban acumulando estos carryback. Claro. Por años, hasta llegamos creo que de ver hasta como 1.200 millones Claro. de ¿Hasta dólares. cuándo puede durar esta baja de los precios del petróleo? Totalmente. No se sabe. No. Mira, nosotros en McKinsey & Company, cuando trabajábamos afuera, hacíamos escenarios. Entonces trabajábamos hacer estrategia en base a escenarios. O sea, tú decías, bueno, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si este otro? Este es el escenario que es el 5% de probabilidad. Si tú le hubieras preguntado a la mayor parte de los mercados en el mundo, Wall Street, Londres, Tokio, Singapur, si estabas esperando esto, muy poca gente. Te hubieras hecho demasiado rico. O sea, imagínate si hubieras vendido el mercado ganando cuando cae. Claro. Hubieras ganado Ahora, 20, 30% de lo que en un día. de lo que dice José, entonces queda claro que de este bache hay que salir incrementando la producción. Totalmente. La productividad, siempre todos como seres humanos, familias, negocios, país, la productividad es clave. Entonces, por ejemplo, ahorita hay este trato con la CONADE, pero ese no incluye el gas natural. ¿Tú te imaginas desarrollar una industria de gas natural basada en Guayaquil para que la energía sea más barata, reemplace al diésel y encima podamos hacer fertilizante? ¿Estamos hablando del campo Amistad? El campo Amistad es lo que hay al lado. En Perú están viendo en Total Energy, es una empresa francesa, está viendo lo que es la parte de ellos del Golfo hacia abajo. Entonces aquí ya tenemos que pensar, los dos candidatos deberían pensar en estas cosas, además que tienen una gran ventaja. Ellos tienen 130 votos en la Asamblea mínimo, o sea, tienen garantizado poder modificar la Constitución si se ponen de acuerdo. ¿Modificarla en qué sentido? En cambiar a leyes que sean más atractivas para la inversión, modificar. O sea, si llegas a un acuerdo, ellos tienen no soy abogado, pero estoy casi seguro que 2/3 es lo que necesitas. Claro. Entonces tienen 130 y algo más de asambleístas. Entonces ahí es una gran oportunidad, porque el problema es que si hay una recesión global, digamos, podríamos tener un caso quizás como el COVID, la mitad del COVID, o lo que pasó el 2008, eso nos va a golpear mucho, porque ya estamos golpeados, estamos viniendo bastante golpeados, y es algo en que, salvo estas mejoras internas, tramitología, es muy difícil que podamos manejarlo, porque todo es el exterior. No, claro, y además también a mí me parece utópico esto, pretender que hay que reemplazar la exploración de petróleo por el turismo, que yo admiro a quienes promueven el turismo y lo desarrollan, pero no puede reemplazar el volumen de ingresos. Viniendo hacia acá, vi la cola del mono de Perú en uno de estos tabloides gigantescos que hay digitales. O sea, Perú te hace publicidad en Ecuador, se llama, se me escapa el nombre, la marca País de Perú. Aquí. Y en Quito, una vez en Tababela, también vi la marca de Colombia. Nosotros estamos estancados en 1 millón de turistas, 1.200.000 turistas. Claro. Camila. Sí, Camila. Bueno, no, está bien, mejor porque tengo que seguir yo con las consultas. Entonces, aquí hemos convenido, José, que si no hay inversión de afuera, si no se forman, qué sé yo, pues empresas mixtas, lo que sea, no hay salida, ¿no? Mira, la presidenta de México está negociando con el hombre más rico de Latinoamérica. Con Slim, con Carlos Slim de Luz, dueño de Claro, que está aquí a unas cuantas cuadras, para que invierta en petróleo. Claro. Entonces, mira, hay un tema que siempre decimos, Ecuador atrae muy poca inversión extranjera. Pero si tú tienes $1.000 millones, ¿dónde lo podrías invertir? Porque $1.000 millones son 25.000 hectáreas de camarón. Eso es un poquito menos que Santa Priscila. Claro, no. O sea, tienes que abrir petróleo es atractivo. Petróleo, gas natural, minería, infraestructura, puentes, el quinto puente, una carretera. Escuchaba a la gente vía la costa quejarse anoche de que casi los atropellan, se les había metido a la área de servicio. Una carretera que vaya a Pozorja. Ahí pueden ingresar esas cantidades fuertes, generación eléctrica, distribución eléctrica. Ahora, una cuestión final, minería. José, muy puntual. Sí. Si es que nosotros vemos, como lo vemos efectivamente, que hay necesidad de invertir, de la inversión internacional, de abrirle las puertas a la inversión, hay que empezar a pensar
en que debería haber un acuerdo político más bien, ¿no? Entre los candidatos y que se comprometan. Y ahí veo complicado, por ejemplo, el tema de la candidata Luisa González. Y se comprometan a impulsar normas que faciliten la inversión extranjera. Tienes dos alternativas. Hacerla de Perú-Colombia. Perú tiene en su constitución leyes que apartan la política de lo económico. Ya. O hacer lo que tú dices. Y se puede, con esto termino, sí, se puede explotar nuevos campos, explorar, etcétera, afectando en grado mínimo al entorno natural. Claro, claro, y toda esa tecnología. A ver, si recuerdo bien, el ITT solo se estaban usando 80 hectáreas, de más de 1 millón de hectáreas que tiene el Parque Nacional Yasuní. Además que, a ver, nosotros como economía somos una milésima parte de la economía del planeta. Ya. Y no contaminamos tanto porque nosotros no tenemos industria pesada. Aquí no hay consumo de carbón para industria pesada, acerera, aluminio. Claro. Entonces, en cierta parte fue un dispararse al pie. Es verdad. Bueno, gracias a José Orellana, experto en hidrocarburos, ex viceministro de Comercio Exterior, por su comparecencia en Un Café con JJ.